¿De qué manera se aprecia una obra de arte? ¿La disfrutamos únicamente a través de los sentidos? O también puede conmovernos a través del intelecto. En 2009, el MOAC recibió una exposición retrospectiva del artista brasileño Cylno Meirelles, que suele considerarse como uno de los principales representantes del arte conceptual. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de arte conceptual? En términos generales, en el arte conceptual, una idea o un planteamiento es el elemento más importante de la obra, e incluso puede ser más relevante que su expresión material o su realización técnica. Este tipo de producción surgió durante los años 60 como resultado de reflexiones que pusieron en duda las estrategias tradicionales del arte y expandieron sus formas de expresión. El desarrollo del arte conceptual no estuvo limitado a Europa y Estados Unidos, como hasta hace poco se argumentaba. Sus primeras expresiones brotaron y se diseminaron de manera simultánea en el mundo, por ejemplo en Asia o América Latina, con sus propias particularidades en el modo de comunicación y los temas abordados. Brasil, por ejemplo, fue uno de los epicentros de los conceptualismos y un lugar en donde alcanzaron gran potencia. La exposición de Cylno Meirelles dio cuenta de esto y de cómo evolucionó posteriormente el trabajo de este artista a lo largo de su carrera. Se trató de una exhibición de gran formato, que ocupó varias de las salas del museo, donde pudieron verse piezas realizadas desde finales de los 60 hasta la década del 2000. Esta muestra se realizó en colaboración con el Museo Tate Modern en Londres y con el MACBA en Barcelona. La obra de Cylno Meirelles aborda conceptos como las transacciones económicas y el valor de cambio, la crítica a la opresión política o ideológica, y la experiencia del espacio a través de la interacción con el espectador. Su producción retoma los principios del movimiento conocido como neoconcreto brasileño, que incluyen la búsqueda de la participación del espectador o la importancia del cuerpo y los sentidos en la experiencia. Meirelles dedicó gran parte de su obra a criticar la dictadura militar en Brasil y su conexión con el capitalismo norteamericano. Destacan sus inserciones en circuitos ideológicos. El también llamado Proyecto Coca-Cola aprovechó el sistema de retorno de los envases vacíos de esta popular bebida para circular mensajes de crítica al régimen político. Un ejemplo fue la circulación de la ácida frase "Yankees go home", o las instrucciones de cómo fabricar bombas Molotov con esos mismos envases. Un aspecto relevante de esta operación conceptual fue que el artista usó como soporte de esta crítica un objeto icónico del capitalismo norteamericano, pero intervenido de una manera doméstica con impresiones en serigrafía. De esta manera, Meirelles activó el pensamiento crítico en el hecho cotidiano de beber una Coca-Cola e invitó a la participación de los demás para continuar con esta provocación. La segunda obra que abordaremos es Desvío hacia el rojo, una instalación inmersiva dividida en 3 ambientes. El primero, titulado Impregnación, consiste en un espacio interior saturado de muebles, ornamentos, electrodomésticos, libros y objetos que normalmente encontraríamos en una casa. La particularidad es que todos estos objetos están pigmentados en una gama de tonalidades de rojo. Mientras el espectador descubre la minuciosa selección de objetos, un tocadiscos y una televisión encendidos hacen sentir como si realmente se recorriera la casa de alguien. A la vez, el sonido repetitivo de un flujo de agua interfiere con el tránsito por la instalación. El segundo ambiente, entorno, es un pasillo en el que una pequeña botella de vidrio tirada en el suelo parece haber derramado el mismo color rojo sobre el piso, con lo que se formó un gran charco de pigmento que nos guía hacia el último espacio. Finalmente, Desvío es un cuarto casi totalmente oscuro, en cuyo fondo se encuentra un pequeño lavabo desajustado. Al acercarse, se descubre que la llave de agua abierta chorrea un líquido rojo de forma continua. Esa misma llave es la que produce el sonido que acompañó la experiencia en los cuartos anteriores. En esta pieza, Meirelles muestra imágenes de la vida cotidiana enfatizadas por el sobresalto de los sentidos a través de la saturación de color rojo, la acumulación de objetos, el juego entre luz y oscuridad y los sonidos punzantes y reiterativos. De manera sutil, estos efectos en la percepción
transmiten el agotamiento y la impotencia que se vivía a diario en las décadas del 60 al 80 durante la dictadura militar brasileña. Por último, recordamos a la espectacular Babel. Al entrar a la sala bañada de luz azul, se puede ver la instalación escultórica en forma de torre circular, hecha con cientos de radios analógicos apilados en varias capas. Las radios están sintonizadas en alguna estación a un volumen muy bajo, lo que hace que el sonido de cada una compita entre sí y sea incomprensible. La instalación se vincula con la historia bíblica de la Torre de Babel. La torre buscaba ser tan alta como para llegar al cielo. Esto ofendió a Dios, quien hizo que los constructores hablaran en diferentes lenguas. Así, su incapacidad para comunicarse produjo que las personas se dividieran y dispersaran por la tierra, para convertirse en la fuente de todos los conflictos de la humanidad. Esta exposición es quizá una de las más recordadas de los primeros años del MUAC. A través de la conjunción entre la cotidianidad y la experimentación conceptual, visual, cromática, lumínica y sonora, el público pudo conocer las propuestas artísticas y las reflexiones sociales y políticas que Meireles problematiza en su producción. La obra de este artista nos lleva a pensar en la potencia de lo sensorial como herramienta del discurso.